Muy buenos días, mi nombre es Regina Guadalupe Arbizu Trigueros y en esta mañana voy a compartir con ustedes la clase de control de la literatura científica del componente odontología basada en evidencia. Al finalizar la clase vamos a poder cumplir con los siguientes objetivos, que son comprender el significado de revisión, identificar las características de los tipos de revisiones y finalmente identificar las diferencias entre los tipos de revisiones científicas que existen, que en realidad son dos. Pero antes de entrar en lleno a la clase, vamos a comprender un poco cómo ha evolucionado la literatura científica. Entonces, los primeros registros que existieron son del siglo XV. Aquí podemos observar una pintura de la Universidad de Salamanca en España, de una lección de teología del año 1614. Entonces podemos comprender que en ese momento lo que son las observaciones científicas se exponían a un grupo limitado de personas. Todo comenzó en el siglo XV. Los científicos o médicos, en este caso un profesor, exponía a un grupo de personas de manera verbal sus observaciones científicas o clínicas a las universidades. Entonces, la información no era difundida a un mayor número de personas como hoy en día. Podemos encontrar información por medio del Internet fácilmente. Sin embargo, en ese entonces, los científicos y médicos comunicaban sus resultados por medio de cartas escritas y tirajes limitados de libros, que estaban limitados a las regiones donde se publicaban estos libros. Por lo tanto, las cartas también se encontraban limitadas. Recordemos que en un momento no existía el Internet, entonces las cartas llegaban con cierto retraso de meses o semanas a los receptores. Entonces, imagínense, si un colega médico, si ustedes tuvieran un paciente y quisieran discutir el caso de su paciente con algún colega médico que sea experto en el área, en este momento sería mucho más fácil. Podrían comunicarse con él de forma instantánea por correo electrónico, incluso llamada por teléfono. Sin embargo, en ese instante se comunicaban con cartas. Entonces, era muy difícil difundir la información científica. Pero gracias a esto existió la redacción de manuscritos. Comenzó lo que es la escritura a mano de los documentos científicos. Ahora veamos aquí que en un principio se difundían las observaciones científicas de manera verbal. Un pequeño grupo de personas se discutía a difundir sus ideas u observaciones entre sí. Pero recordemos que esta forma verbal de comunicación a veces tiene sus limitaciones. Algunas veces, tanto el receptor como el emisor de la información tienden a difundir con error sus ideas. Sin embargo, en la actualidad aún siguen existiendo este tipo de comunicaciones verbales. Pero gracias al uso de Internet, incluso podemos nosotros presenciar conferencias científicas que se realizan en diferentes sitios o en otros países de forma instantánea desde nuestro monitor. Y como mencioné, comenzó también la escritura de cartas o tirajes limitados, que tardaban tiempo en llegar al receptor de la información. Sin embargo, hoy en día, gracias al uso del Internet, la información se difunde mucho más rápido.
Así que la literatura científica inició formalmente en 1665 con la publicación de 2 revistas. Estas revistas iniciaron su publicación de manera simultánea. Son la Philosophical Transaction of the Royal Society en Londres y el Journal de la Academia de Ciencias de París. Aquí podemos comparar las carátulas de las 2 revistas. En su momento inicial se encuentra a la izquierda y una carátula más actualizada y mucho más estilizada la encontramos a la derecha. Recordemos que en ese instante las publicaciones de revistas y libros eran impreso y se encontraba limitada por nivel regional. Incluso podemos ver que la carátula es un poco, el diseño es bastante limitado. Pero con el avance de la ciencia y la tecnología, la difusión de la información e incluso la forma en que presentamos la información es mucho más avanzada. En un inicio, los libros de medicina, los médicos o investigadores tenían que plasmar lo que observaban en sus pacientes por medio de dibujos realizados a mano. Sin embargo, hoy en día es mucho más fácil visualizar los hechos científicos por medio de imágenes, como son fotografías o incluso con el uso de microscopios electrónicos, que nos permiten ver imágenes más detalladas, por ejemplo de materiales dentales, a niveles microscópicos. Entonces, a finales del siglo XVIII, se fundaron las primeras revistas médicas. Recordemos que las revistas que mencioné anteriormente eran de filosofía y de ciencias en general. Ellas evolucionaron mucho más rápido que la medicina en un principio. Sin embargo, luego la medicina comenzó su avance en el siglo XVIII con la impresión de revistas médicas. No pude encontrar ningún registro de cuándo comenzó la publicación de revistas odontológicas. Sin embargo, las revistas odontológicas surgieron después de las revistas médicas. Por lo tanto, la medicina evolucionó mucho más rápido que la odontología. Ahora, estas revistas comenzaron su impresión con un propósito, y es facilitar la difusión del conocimiento científico y clínico generado por sus miembros, y así estimular la cultura científica de los lectores. Los lectores serían jóvenes médicos o científicos. Y así surgió la base en fundamentación científica. Ahora, en 1997 ya existían alrededor de 4.000 revistas médicas. Voy a retroceder aquí, bastante rápido, en prácticamente un siglo. Surgieron 4.000 revistas médicas. ¿Esto qué significaba? Que aumentó la cantidad de información obtenida de estudios médicos publicados, y así también aumenta la información y la práctica clínica. Como mencioné, comenzó a evolucionar la práctica médica. Ahora veamos aquí. Es una screenshot del sitio web Simago Journal en Country Rank. Ustedes pueden utilizar este sitio para comparar los cuartiles de las revistas. También se encuentran tanto revistas médicas, de cualquier tipo de revistas. Este es un screenshot de revistas odontológicas. Usualmente los cuartiles se encuentran en 4 niveles, del 1 al 4. Las revistas de nivel 1 son las que son mayor difundidas a nivel mundial. Por lo tanto, en la actualidad los investigadores o médicos suelen difundir sus hallazgos o pretenden difundir sus hallazgos en revistas de cuartil 2 o cuartil 1, de cuartiles superiores. Gracias a ello, si difunden sus hallazgos en este tipo de revistas, así obtienen un mayor... ¿Cómo mencionar esto? Aseguran que sus
investigaciones y observaciones puedan difundirse a nivel mundial mucho mejor y lleguen a un mayor número de personas sus observaciones. Sin embargo, en revistas de menor cuartil, la difusión es mucho menor. Ahora, en Latinoamérica, la mayoría de revistas de Latinoamérica se encuentran fuera de esta clasificación, no están en ningún cuartil, ya sea porque no encuentran difusión en Internet, algunas solo están publicadas en papel físico, o simplemente la difusión de estas revistas es muy pobre ya que no pueden abarcar un mayor número de lectores. Recordemos que el idioma inglés está mucho más difundido a nivel mundial que el español. Por lo tanto, la mayoría de revistas dentro de los cuartiles se encuentran en inglés. Así que es importante desarrollar esta habilidad si queremos desarrollar investigación como personas. Entonces, ha surgido un reto actual. En la actualidad, el reto de todo investigador e incluso médico, aunque no practica la investigación, los médicos pueden difundir sus observaciones clínicas también. Entonces ellos también enfrentan este reto, el cual es interpretar los resultados de los estudios individuales en contraste con otras investigaciones. Esto es porque se encuentra una gran cantidad de información. Entonces, aunque la información contenga base científico, no quiere decir que sea útil para nuestra investigación. Este reto implica también diferentes subetapas, como son el tiempo es un reto. Un artículo científico tiene mínimo 9 páginas y un máximo aproximado de 15 páginas, pero pueden incluso tener más, 64 páginas incluso también. Entonces, uno de los mayores retos es el tiempo. Contamos con menos de 24 horas activas en el día para desarrollar todas nuestras actividades, llámese trabajo, cuidado personal, estudios. Entonces, incluso la lectura o recopilación de los datos o información que necesitamos para sostener nuestras investigaciones es muy limitado. Por lo tanto, necesitamos habilidad para interpretar la información y para obtener la información de forma rápida y precisa. Por otro lado, los recursos. Los recursos son bastante fáciles de superar, ya que en la actualidad, como mencioné, la mayoría de la información se encuentra difundida en Internet. Sin embargo, algunas revistas de mayor cuartil o prestigio son pagadas, por lo tanto, eso puede llegar a ser una limitación. Pero un mayor número de revistas se encuentran de libre acceso. Ahora, otros retos que surgen es la búsqueda de la información. Debemos aprender a buscar de manera precisa y rápida la información necesaria, luego analizar los datos obtenidos e interpretar los datos para poder utilizarlos en nuestra propia investigación, nuestra propia práctica o en nuestra práctica clínica en la toma de decisiones cuando nos enfrentamos a un caso complicado. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la clase Revisiones de la literatura. Como mencioné, los objetivos se centran en comprender los tipos de revisiones de la literatura que existen y son dos. Las revisiones de la literatura. Primero, veamos qué es una revisión. Una revisión se define como un esfuerzo de sintetizar los resultados y conclusiones de dos o más publicaciones de cualquier tema. Entonces, una revisión de la literatura compacta los resultados de varias investigaciones en un solo documento escrito. Entonces, estas son útiles debido a que cuentan con un gran volumen de literatura biomédica.
Archie Cochrane fue el primero en desarrollar la revisión sistemática en medicina. Como mencioné, la medicina se desarrolló mucho más rápido que la odontología en un principio. Ellos comenzaron más rápido a escribir sus observaciones y hallazgos médicos en revistas y difundirlos en su gremio. Luego vino la odontología y así comenzó el avance tecnológico en los tratamientos odontológicos, gracias a la difusión de la información. Entonces, él en 1972 desarrolló la primera revisión sistemática con el título de Effectiveness and Efficiency. Entonces, luego de eso, surgió el primer metaanálisis, el cual fue desarrollado por Glass. Este es otro autor en 1975, pero este metaanálisis no está dentro del área de la medicina, sino en áreas políticas y de intervención social. Ahora, gracias a esto comprendemos que los dos tipos de revisiones son sistemática y metaanálisis. Vamos a ver mucho más detallado cada uno de ellos. Pero veamos primero los niveles de evidencia. Existen 5 niveles de evidencia. La base de la evidencia científica es la opinión de expertos. Mencioné anteriormente que la difusión de la información científica y hallazgos comenzó dentro de las universidades en un grupo pequeño de personas dentro de un salón de clases en el siglo XVI. Gracias a la difusión de expertos de los hallazgos que ellos obtenían en su carrera. Sin embargo, en la actualidad esta difusión de expertos, la opinión, en base a sus experiencias, el nivel de la evidencia científica es bastante bajo. Luego están la serie de casos, los estudios de caso control, estudios de cohorte y finalmente las revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayo clínico aleatorizado. Cada uno de estos estudios o tipos de diseño de estudios tienen diferente tipo de metodología para evitar sesgos, es decir, error en la obtención de datos y que estos tengan un mayor impacto estadístico. Ahora veamos qué son los esquemas individuales y qué son los esquemas de revisión. Aquí observamos un grupo de personas. Entonces, los esquemas individuales tienen como población grupos de personas con problemas establecidos. Gracias a ellos se desarrolla la metodología y se pueden obtener estudios de caso control, estudio de cohortes y estudio de prevalencia, dependiendo de qué datos necesitamos. Y finalmente los resultados, los cuales se deben analizar y comparar con otros estudios similares y así construir nuestras conclusiones en nuestro estudio individual. Y así nace lo que es los estudios primarios o individuales de un artículo. Ahora, tomando un mayor número de estudios primarios, estos serían la población de estudios, en lo que son los esquemas de estudios de revisión. Entonces, esta serie de estudios tiene que ser homogénea, es decir, o estudios de caso control, o estudio de cohorte, o estudio clínico aleatorizado, porque cada uno de estos tipos de estudios tienen metodología diferente para recopilar la información. Entonces, no se puede comparar o tomar dos estudios con metodología diferente y esperar que se pueda aplicar un análisis estadístico. No es correcto, eso sería errado. Entonces se toma esta serie de estudios primarios que presenten un mismo tipo de metodología y se realiza una síntesis de estos estudios.
En base a esa síntesis se crean los resultados y las conclusiones de revisiones y así nace un documento. Entonces, ya sea documento de estudio de casos control, documento de estudio de cohortes o documento de estudio clínico aleatorizado. Entonces, aquí podemos comprender la diferencia de estudios individuales y estudios de revisión. Los estudios individuales son los estudios primarios, es decir, un artículo científico cuya población es un grupo de personas. En cambio, los estudios de revisiones, la población son los estudios primarios. Entonces veamos la comparación de los tipos de revisiones, que son dos. Por fuera podría llegar a compararse como un mismo estilo de estudio, porque ambos comparan lo que son varios estudios individuales y crean así resultados y observaciones en base a ellos y conclusiones. Sin embargo, son diferentes, aunque por fuera se vean igual, como pongamos este ejemplo de un pastel. Pero por dentro, si cortamos el pastel, una mitad es de un sabor y otra mitad es de otro sabor. Ahora tomemos una parte, que serían las revisiones narrativas. Veamos en qué consisten estas revisiones. Las revisiones narrativas también se conocen como revisiones no sistemáticas o revisiones tradicionales. Entonces, durante el examen pueden usar estos sinónimos, cualquiera de los tres. Pueden llamarla revisión narrativa, revisión no sistemática o revisión tradicional. Entonces, una revisión narrativa consiste en una síntesis de fuentes primarias, que ya lo expliqué, basada principalmente en la experiencia y subjetividad de un autor. Esta es la diferencia, porque la revisión narrativa, la metodología de obtención de los datos de los estudios, no tiene que ser muy detallada, sino que simplemente un autor experto en un área X, llámese periodoncia, endodoncia o restaurativa, él puede elegir los artículos que desee, que considere necesarios presentar en su narración, en su revisión narrativa. Entonces, este tipo de revisiones son aquellas que no tienen una metodología para su realización y también se conocen como artículos didácticos. Tengo entendido que ustedes ya tienen que tener contacto con este tipo de revisiones. En algún momento en su carrera tuvieron que haber leído algún artículo didáctico. Entonces, en inglés se conocen como Non-Systematic Review y son típicamente contribuciones creadas por expertos para proveer una visión general o resumen, esta es la palabra, resumen, compilación de varios artículos en un solo, igual a resumen. Es un resumen de los aconteceres o conocimientos actuales en un campo en particular. Es decir, puede ser un resumen sobre materiales dentales utilizados en la actualidad, en odontología y sus propósitos. Por lo tanto, la compilación de la información presentada en este tipo de revisiones es susceptible a sesgo. Veamos aquí las características. Primero, se basa en una pregunta general, es decir, presentan la información basada en una pregunta general. Por ejemplo, comparación entre los sellantes de fisura y la resina fluida. Sin embargo, no presentan datos estadísticos, solo presentan información. ¿De qué consisten los sellantes de fosas y fisuras y qué consisten las resinas fluidas? Es una pregunta general, no está basado en ningún hallazgo u observación clínico.
Luego, no especifica las fuentes de donde obtuvo la información el autor. Tampoco necesita especificar los métodos de selección de los artículos, ya que el autor puede elegir con su propio criterio los artículos o los datos que busca presentar en su revisión. Por lo tanto, la evaluación es variable. El autor puede decidir por sí mismo qué artículos presentar y cuáles descartar. Luego, la síntesis es usualmente cualitativa. Significa que solo presenta información. No nos presentan datos estadísticos. Entonces, las conclusiones a veces sí son basadas en la evidencia, pero en la evidencia que obtuvieron otros artículos u otros autores que presentan ellos dentro de su revisión. Veamos aquí un ejemplo. Entonces, este ejemplo es Current Dental Adhesive Systems, a Narrative Review. Lo que son los sistemas adhesivos dentales actuales, una revisión narrativa. Podemos observar en el abstract, solo presenta información sobre los sistemas adhesivos de la odontología, por qué se establece el desarrollo de estos materiales, qué significa sistema adhesivo, cuáles son los sistemas adhesivos que presenta este artículo, que sería el Edge and Resin Adhesive and Select Adhesive System. Entonces, el abstract, usualmente en un artículo científico, presenta dentro del abstract diferentes partes, lo que son introducción, resultados, materiales y métodos y conclusiones. En este abstract solo se presenta información resumida de lo que se observará en la revisión. No se presentan resultados ni metodología. Podemos ver dentro del artículo, si observamos una introducción, sin embargo esta introducción ya nos presenta información cualitativa, es decir, nos presenta información sobre los sistemas adhesivos, que serían el ionómero de vidrio, el cemento, la resina modificada, los cementos de ionómero de vidrio y las compositas modificadas con poliácido. Podemos observar que solo nos presenta definición de cada uno de los tipos de sistema y por qué son utilizados en la odontología. Sin embargo, observen dentro del cuerpo de la introducción, no se presentan lo que son referencias. Podemos observar que la información está plasmada. No se referencia al estudio que el investigador, en este caso, utilizó para fundamentar la información presentada dentro de la revisión sistemática, en este caso. Luego podemos observar que una segunda parte que se encuentra dentro de la revisión narrativa nos sigue presentando información sobre la definición de las resinas de los sistemas adhesivos, pero en este caso ya nos presentan las características químicas de los sistemas adhesivos y nos presenta las características químicas de los sistemas de self-etch. Entonces, aquí dentro de esta parte del cuerpo de trabajo sí presenta referencias. Podemos observar la referencia número 22 y la referencia número 23. Sin embargo, solo nos presenta información y no datos cuantitativos. Seguimos aquí dentro del cuerpo del artículo. En la parte 3 nos presenta lo que son los mecanismos de bonding
de los sistemas adhesivos al esmalte y a los tejidos de la dentina, lo que es la adhesión a estos tejidos. Podemos observar que dentro del cuerpo del trabajo sí evidenciamos referencias. Sin embargo, dentro del segundo párrafo, no hace entrada a la referencia que utilizó para obtener esta información. Entonces el autor, él puede, en base a su criterio personal, modificar la narración y así presentar la información. Entonces, podemos observar aquí una cita de C.D. Mulroth que dice: las revisiones médicas actuales rutinariamente no hacen uso de la metodología científica para identificar, revisar y sintetizar la información, lo que son las revisiones narrativas. Ellas no usan la metodología para presentar la información. Entonces los autores pueden ellos presentar la información en base a lo que ellos quieran presentar. Por lo tanto, es susceptible de sesgos o errores. Sin embargo, aún así, aunque estos tipos de revisiones, las revisiones narrativas, no sean fuertes debido a que no presentan metodología, no quiere decir que debamos descartar el uso de estas revisiones. Podemos utilizar estas revisiones narrativas para hacer un preanálisis del tema que buscamos investigar. O también podemos utilizar este tipo de revisiones para estudiar. Entonces, ahora entremos de lleno a las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas se dividen en dos tipos: cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas cuyos hallazgos de los estudios incluidos y sus diferencias de desenlaces de medidas y otras, es decir, la heterogeneidad de los resultados de los estudios individuales presentes dentro de esta revisión, no permiten realizar un resumen estadístico. Es decir, los autores sí pueden comparar lo que son los resultados de los estudios individuales que ellos obtuvieron dentro de estas revisiones sistemáticas, pero no lo pueden hacer en base de forma estadística. Sin embargo, las revisiones cuantitativas, sistemáticas cuantitativas, tienen un valor mucho mayor de los resultados de los artículos individuales incluidos, porque estos permiten el procesamiento estadístico. Por lo tanto, estas revisiones sistemáticas cuantitativas reciben el nombre de metaanálisis y evalúan la heterogeneidad entre los resultados. Entonces, en las revisiones sistemáticas cualitativas, los resultados de los estudios individuales son heterogéneos, es decir, que no son iguales, similares, y los resultados obtenidos de los estudios que se encuentran dentro de las revisiones sistemáticas cuantitativas o metaanálisis sí presentan heterogeneidad entre ellos, y se puede evaluar la diferencia de esta heterogeneidad de los resultados y así obtener análisis estadístico. Entonces, las características de estos estudios son: la pregunta es específica en base al formato PICO. Los enfoques son exhaustivos y explícitos de las fuentes que ellos presentan dentro de los estudios. La selección de estas fuentes o de los estudios primarios que ellos presentan en sus revisiones están basadas en la selección por medio de criterios. Los criterios ellos los plasman dentro de la metodología.
Luego la evaluación de estos estudios primarios que ellos colectan es crítica y rigurosa. Por lo tanto, ellos pueden descartar los estudios que han obtenido y descartarlos o utilizarlos dentro de sus revisiones. Luego, la síntesis de los resultados presentados en este tipo de revisiones es cuantitativa. Por lo tanto, nos presenta los resultados obtenidos, no solo la información, e incluso permite en algunos casos realizar evaluación estadística de la fuerza de estos resultados. Y finalmente las conclusiones son basadas en la evidencia, debido a que gracias a la metodología que ellos usaron para la obtención de la información, ellos pueden analizar rigurosamente la información o los resultados que los autores obtuvieron dentro de los estudios primarios y así descartar o incluir dentro de sus investigaciones. Entonces, las revisiones sistemáticas presentan los siguientes componentes frecuentemente, que son objetivos claros. Recordemos que en las revisiones sistemáticas, las revisiones narrativas, el primer tipo que vimos anteriormente, no presenta objetivos, simplemente nos presenta la información. En este caso sí hay objetivos. Los criterios de elegibilidad de los resultados dentro de las revisiones están predefinidos un grupo de investigadores o el autor. Usualmente es un grupo de investigadores, un número aproximado de 5 personas, investigadores o incluso puede ser más, dependiendo del tamaño de la revisión o la importancia de la información, puede ser un número mayor. Entonces ellos deciden los criterios para elegir los estudios definidos. No es en base a sus criterios personales, son en base a criterios científicos que presentan dentro de la metodología. Y esta metodología explica cómo obtuvieron ellos los estudios o los resultados, y así es posible reproducir la obtención o la búsqueda de la información que ellos realizaron, ya que la búsqueda de la información de la literatura es sistemática. Vamos a ver todo esto en un ejemplo. Así, la valoración de la validez de los estudios incluidos puede realizarse de forma estadística. Y luego la síntesis de la información es sistemática, no solo presenta información de forma cualitativa. Entonces, también nos presenta los resultados obtenidos. Antes de entrar al ejemplo, quiero presentarles esta es una screenshot de la Cochrane Library. Se encuentra en diferentes idiomas. No recuerdo exactamente si el idioma español se encuentra, pero estoy segura que sí. Usualmente en inglés es mucho mejor porque se pueden encontrar más estudios que no están traducidos. Entonces esta librería es exclusiva para metaanálisis, es decir, estudios sistemáticos, cuantitativos, de revisiones sistemáticas. Podemos observar aquí acerca de la librería Cochrane. Esta librería es una colección de base de datos que contiene diferentes tipos de alta calidad, de evidencia independiente de alta calidad, para informar a los healthcare, que son los profesionales de cuidado en la medicina, llámese enfermería, odontología, medicina, sobre la toma de decisión. Se encuentra en diferentes idiomas y es una base de datos exclusiva para revisiones sistemáticas.
así que es mayormente utilizada si se desea buscar metaanálisis. Podemos observar aquí un ejemplo. Entonces, gracias a este ejemplo vamos a entender la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. Veamos el tema. Sellantes de fosas y fisuras para la prevención de caries dental en dientes permanentes. Vemos que aquí ya la pregunta es específica. ¿Por qué? Nos presenta lo que es PICO, P, población, I, intervención, C, conclusiones o outcome, resultados. Entonces, población. La población llegaría a ser los dientes permanentes, sin embargo ellos van a presentar luego en los materiales y métodos, ellos van a presentar el tipo de población que buscan dentro de cada artículo. La intervención, sellantes de fosas y fisuras, que se espera prevención de caries dental. En cambio, en la revisión narrativa que presenté anteriormente, solo la pregunta era general. Sistemas adhesivos en la actualidad, punto. No por qué sistemas adhesivos, por qué o para qué ya la población. Sistemas adhesivos para el uso de, no, solo sistemas adhesivos, una revisión narrativa. En cambio aquí nos presenta la intervención, sellantes de fosas y fisuras, el motivo, prevención de caries dental y la población de estudio, dientes permanentes. Ahora podemos observar, siguiente, esta es de la base Cochrane, esta revisión. Veamos dentro de el cuerpo del trabajo. Este es solo el resumen, no es el cuerpo del trabajo en sí. Las revisiones sistemáticas dentro de la base Cochrane son bastante amplias y detalladas. Son amplias, pueden llegar a tener 60 páginas, 89 páginas, son bastante amplias. Las revisiones narrativas pueden ser más cortas, pueden tener 15 páginas, 20 páginas, más cortas que las revisiones sistemáticas cuantitativas. Esta es cuantitativa. Podemos observar aquí que en su abstract, llamémoslo abstract esto, es presenta los objetivos de qué buscaban ellos, qué buscan su objetivo final al presentar esta revisión. En cambio, en la revisión narrativa que vimos anteriormente, no presentaron objetivos, simplemente presentaron la información. Podemos ver uno de los objetivos específicos, evaluar la efectividad de las resinas compositas para los sellantes de fosas y fisuras y compararlos con sellar o no sellar y los diferentes resultados en base al tiempo, follow-up time. Luego, segundo objetivo, evaluar la efectividad de los sellantes de fosas y fisuras con base de ionómero de vidrio. Podemos ver que son materiales diferentes, uno es resina composita, el otro es ionómero de vidrio. El objetivo es similar al objetivo que se presentó en un principio, que es comparar los resultados en base a un follow-up, un periodo de tiempo, entre sellar o no sellar con ese material. Entonces, veamos el tercer objetivo. Evaluar la efectividad de los nuevos tipos de sellantes de fosas y fisuras. Pueden ser Ormoser Base Sealants. Ormoser es un material que nunca había escuchado anteriormente. Entre comparar o no comparar, sellar o no sellar. Siempre comparando la diferencia entre el follow-up time del seguimiento del tiempo en el seguimiento del tiempo de la evolución del tratamiento. Y finalmente, último objetivo, se va a evaluar la efectividad relativa de los diferentes materiales que ellos ya mencionaron anteriormente, que son 3.
resina composita, ionomero de vidrio y Urmoser Based Sealant. Entonces veamos aquí, ya presentaron los objetivos, que es una característica que mencioné anteriormente de los metaanálisis. Segunda característica que podemos observar aquí es los criterios de consideración de los estudios para esta revisión. Entonces, ellos nos presentan qué decisiones tomaron ellos, qué criterios, pero fundamentados, porque están plasmados, no son criterios personales, no. Todos los autores, perdón, en este caso, veamos, voy a retroceder, son 6 autores. Todos los autores tenían que seguir la búsqueda de la información en base a estos criterios que ellos mismos plasmaron para no cometer errores. Ya no pueden elegir ellos en base a su opinión personal. En cambio, en las revisiones narrativas, los autores pueden elegir en base a su opinión personal. De seguro pueden discutir entre ellos. Podemos poner la información obtenida en este estudio, en nuestro estudio, en nuestra revisión, para presentarlo a los lectores, o simplemente por criterio personal, no necesitan ellos una base. En cambio aquí, en el metaanálisis, los autores tienen reglas establecidas, que son los criterios, que cada uno debe seguir para no cometer errores. Entonces todos deben recopilar información siguiendo estas reglas. Primero se van a incluir estudios aleatorios controlados, Randomized Control Trials, que son estudios aleatorizados controlados, que por lo menos tengan 12 meses de seguimiento. Es decir, los estudios que ellos van a plasmar van a presentar solo un tipo de metodología, que ya mencioné, estudios aleatorizados controlados, estudio de cohortes. En estos, todos los estudios tienen la misma metodología y el mismo periodo de seguimiento, 12 meses. Si, por ejemplo, encuentran estudios con menor periodo de seguimiento, son descartados. Ya no se consideran, aun si los datos son válidos en ese estudio. Entonces, en estos estudios siempre tienen que comparar lo que son los sellantes de fosas y fisuras entre sellar y no sellar y los tipos de materiales. Esa también es otra característica porque es uno de los objetivos que ellos mismos plantearon en su estudio, en su narración. Veamos, solo les di un resumen de los tipos de estudios que ellos presentan. Vamos a seguir explicando aquí los tipos de participantes. También tienen que ir plasmados en la metodología, que es la población. Mencioné anteriormente que son dientes permanentes. Sí, esa es la población donde se aplica la intervención. Sin embargo, estoy hablando de la población, en base a la edad, género, o puede ser edad, género o región incluso también. En este caso, los participantes son niños o adolescentes de la población en general, que tienen edades de hasta 20 años en el inicio del estudio, ya porque son 12 meses de seguimiento, podrían llegar a cumplir años durante el estudio, pero sin embargo eso no va a ser relevante para la información. En el caso, estos autores lo han especificado de esta forma. Finalmente, también nos presentan otro criterio, los tipos de intervenciones que deben presentarse dentro de los estudios individuales para ser tomados en consideración para presentarse en esta narración, que son A y B. A, comparan los materiales de sellantes con no sellar, es decir, tratar o no tratar, ¿cuál es la diferencia? Y B, comparan los tipos de materiales entre sí. Entonces, los estudios que ellos recopilan tenían que presentar estas 3 características.
es decir, la metodología que ellos siguieron, cuánto fue el follow-up, los tratamientos, los tipos de participantes, qué debían comparar los estudios individuales dentro de su metodología, dentro de su intervención. Si cumplen con estas características, pueden ser aceptados para incluir dentro de la revisión sistemática y si no, son descartados. Podemos observar que también presentan como otro criterio de elección la metodología de búsqueda de los estudios individuales y su identificación. Aquí presentan lo que de forma clara la Electronic Research, la búsqueda electrónica. ¿Qué sitios utilizaron? Podemos observar que el mayor número de sitios de obtención de la información es la misma Cochrane Library. Y ahí especifican el tipo de documentos que utilizaron o incluso Embase Orbit. Es decir, que si yo como autora individual quiero intentar mimetizar esta recopilación de información, puedo seguir sus pasos porque ellos lo explican, lo plasman en su metodología. Sin embargo, si yo quisiera seguir los pasos de recopilación de la información de una revisión narrativa, no podría, porque en las revisiones narrativas ellos no presentan la metodología. Vamos a continuar, porque ya se ha extendido un poco la clase, casi vamos a llegar a la hora, y quisiera que esta clase sí sea un poco no tan extensa para no ser muy complicada. Entonces, sigamos aquí, buscan evaluar la heterogeneidad de los resultados para poder aplicar fundamentación estadística. Finalmente, cómo sintetizaron los datos, se puede observar aquí qué tipo de grupos controles utilizaron dentro de los estudios individuales. Y ellos presentan el modelo de Fixed Effect Model dentro de los metaanálisis. Podemos observar aquí dentro de los resultados, no solo presentan los resultados con los datos estadísticos presentados en cada estudio, sino que los resultados en sí de la búsqueda de la información. Podemos observar en el primer bloque de Research Results los resultados de la búsqueda e incluso plasman el año en que realizaron esta update de los resultados del 2017, porque en algunos casos los metaanálisis son llevados a cabo por grupos de investigadores o comités de investigadores específicos en un área específica, llámese para el estudio del cáncer o incluso del microbioma oral. Entonces ellos cada año, cada cierto tiempo van realizando sus estudios y avances e incluso narraciones sistemáticas, metaanálisis que pueden ir no recuerdo cómo expresar esta palabra en español realmente. Update. Ajá. Entonces ellos realizan una update de la presentación de sus investigaciones cada cierto tiempo. Sin embargo, las revisiones narrativas, como solo presentan información, no necesitan exactamente ninguna update conforme avanza la ciencia. Entonces, aquí presentan cuántos resultados ellos encontraron en un principio. En un principio recolectaron 601 estudios. Dentro de la Cochrane Oral recolectaron 121. Dentro de Cochrane Center Register recolectaron 86 estudios. Y así van especificando cuántos estudios recolectaron de
de cada una de las bases de datos para recolectar un total inicial, porque no es el total final. En esta revisión no vamos a encontrar 601 estudios, no, vamos a encontrar menos, porque luego ellos mencionan, después de remover duplicados, quedaron 353 estudios. Luego se identificaron 5 potenciales reportes relevantes dentro de las referencias de las dentro de las listas de referencia de los artículos. Así que ese número 353 subió luego a 358. Pero finalmente ellos continuaron con su criterio de selección, que ya se mencionó anteriormente. Continuaron descartando y finalmente leyeron lo que son los títulos y el abstract de cada uno de los estudios individuales y se excluyeron de los 358, se excluyeron 336 estudios, quedando una subpoblación o población N de 22 estudios. Pero de estos 22 estudios continuaron con el proceso metodológico de descarte de los textos de los estudios. Entonces, y los reportes que tenían, ellos presentan por qué descartan cada uno de ellos y finalmente el número disminuye. A 5 estudios elegidos. No, son más, son 15. Bueno, finalmente dentro de la comparación presentan lo que son los materiales utilizados en cada uno de los estudios y podemos ver los participantes también. La edad individual de los participantes dentro de los estudios individuales, que es entre la edad de 5 años a 16 años, que fueron reportados en la población utilizada dentro de estos estudios, e incluso para esclarecer la metodología de cómo obtuvieron los resultados, aunque ellos no presentaron este criterio como primordial, que es la región donde se realizaron los estudios. Por ejemplo aquí, pero sin embargo ellos sí presentan de qué región proviene cada uno de los participantes, que es China, Estados Unidos, Finlandia, Canadá, Egipto, Nueva Zelanda. Incluso en algunos metaanálisis la región puede ser un criterio de elección, es decir, podríamos nosotros desarrollar una búsqueda de artículos individuales dependiendo no solo de los criterios que ellos ya mencionaron anteriormente, estos autores en su revisión, sino que podemos realizar otro descarte en base a la región donde se realizó la intervención. Podemos por lo menos mencionar que solo necesitamos estudios de Asia. Entonces, el número de estudios resultantes disminuiría y solo conservaríamos los estudios de China, Tailandia. Entonces sería mucho más corta la información que presentáramos en nuestro estudio narrativo. Y bueno, esto solo para refrescar la memoria. La opinión de expertos es la base de la pirámide, es decir, que esto no tiene mucha fuerza estadística porque no presentan metodología. Incluso la presentación de casos controles, presentación de casos individuales por médicos en su práctica, tampoco tiene mucha, si es solo un caso, tampoco tiene mucha base científica. En caso, si es una serie de casos, es decir, mucha población, un mayor número de pacientes con la misma
problemática, no solo uno, ya escala a otro escalón de la pirámide. Podemos ver los estudios de casos o casos y control de baja calidad. ¿Ya? Pero si estos estudios se le agrega a otro tipo de metodología con mucho más detalle, sigue subiendo escalones. Finalmente, los de mayor fuerza de evidencia, esto es en base a la metodología de cómo se ha obtenido la información, porque es mucho más controlada que los estudios que presentamos en los escalones inferiores. Son la revisión sistemática, es decir, el metaanálisis, revisiones sistemáticas cuantitativas, en su mayoría, o metaanálisis, y luego ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, eso sí, la opinión de expertos siempre es necesaria, aunque no tenga valor estadístico. Es necesario, por lo menos podemos nosotros utilizar las revisiones narrativas para estudiar u obtener información previa a la realización de nuestro estudio. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, todavía no he presentado los datos del estudio final, pero ya se está trabajando en ello. Me ha tocado estudiar un material natural, un extracto natural aplicado a titanio. Titanio. Lo siento, a veces me cuesta buscar las palabras en español, entonces me quedo pensando, ¿qué quiero decir? ¿Cómo se dice titanium? Titanio, sorry, lo siento. Entonces, antes de comenzar, yo no sabía mucho del tema, es decir, nada, porque en realidad los materiales dentales se pueden clasificar en diferentes materiales, incluso los materiales naturales, que hoy en día están siendo mucho más estudiados. ¿Por qué? Porque nos permite la obtención de nuevas moléculas o elementos que tienen funciones terapéuticas. Oh, lo siento, otra vez busqué la palabra y me costó. Cuesta traducir en la cabeza. Bueno, en fin, tema aparte. Entonces, para buscar lo que es información del tema, me tocó leer diferentes, debido a que no tenía mucho tiempo para comenzar con el estudio. Me dieron un lapso de 3 meses bueno, eso es mucho, la verdad. Pero no sabía absolutamente nada de materiales naturales. Entonces, en lugar de estar leyendo 25, porque me tocaba leer bastante al día, estudios en un día que no alcanza el tiempo, leía revisiones narrativas y luego me iba a buscar los estudios individuales de las revisiones narrativas y los leía también, ¿no? Para comprender mejor la metodología que los autores utilizaban. No los autores de la revisión narrativa, los autores de la revisión individual. Y luego ya iba explorando más, cuando ya me familiaricé con los conceptos, iba explorando más y leyendo estudios con mayor nivel en evidencia, muchos más controlados. Me refiero a materiales y métodos más controlados. Entonces eso ayuda a ahorrar tiempo. Si ustedes no cuentan con mucho tiempo para leer, pueden utilizar revisiones narrativas, pero esas solo sirven para hacer un preestudio, solo estudiar. Sin embargo, las revisiones sistemáticas tienen mucho más base científica. Entonces nos ahorra tiempo. En lugar de leer 25 artículos individuales al día, ustedes podrían leer una revisión sistemática que presente 12 artículos o más.
Ya sé que dije 25 y entonces ustedes pensarán, 25 es mayor número que 12, pero no, porque una persona, bueno, al menos no está capacitada para leer 25 artículos al día. Los artículos individuales tienen un mínimo de los artículos más pobres, digámoslo así. No me gustaría usar esa palabra, pero la voy a usar. Tienen un mínimo de 5 páginas, bastante cortos. Ya los artículos mucho más desarrollados tienen un mínimo de 9 páginas. Y los artículos con mucho mayor detalle tienen mayor número de páginas, 15 páginas. Y leer un artículo lleva bastante tiempo. Leerlo no solo por leer, comprender lo que se está leyendo. Y tener el criterio para poder analizar la información y comprender si la información es utilizable, ya sea en nuestros estudios, en nuestros propios experimentos o en nuestra propia práctica clínica. Ahora, luego, la otra ventaja de las revisiones sistemáticas, aparte del tiempo, es que la evidencia es confiable porque ellos utilizan una metodología, son las reglas que ellos utilizan para la recolección de información y, como mencioné, también ellos descartan artículos que obtuvieron en un principio, los descartan y ellos mencionan por qué los descartan. Puede que los objetivos no cumplan con los objetivos de su propia investigación o la población no sea la misma, la intervención puede que no sea la misma igual, entonces son descartados. Aunque el tema sea similar, pero si no son iguales, no se puede hacer una comparación estadística de los resultados. Ya, los resultados tienen que ser iguales y para asegurar que los resultados son similares, similares, entonces la población tiene que ser similar entre los estudios, que ellos obtengan la población similar, es decir, edades de 6, 15 años, incluso la población de intervención, que serían los dientes permanentes en el caso que mencioné anteriormente. Todos los estudios que ellos recopilen tendrían que tener la misma población, dientes permanentes, los tipos de intervenciones, los dientes de fosas y fisuras, pero ellos también mencionaron los materiales. Entonces por eso sabemos que la información final que ellos presentan es confiable, porque han seguido esta metodología, estas reglas. Luego identifican los vacíos gracias a la misma metodología. Son capaces de descartar los estudios que no cumplen con sus criterios o incluso comparar estadísticamente los resultados. Entonces, podemos tener diferentes tipos de estudios, unos 15 estudios que hablen de sellantes y fosas y fisuras. Y 5 de ellos me van a decir, los sellantes de base resinosa son mejores que los sellantes de ionómero de vidrio. Y otros 10 me van a decir que los sellantes de ionómero de vidrio son mejores que los sellantes resinosos. Pueden que los autores hayan seguido similares metodologías, entonces ¿por qué? Y similares materiales. Y entonces ¿por qué obtuvieron diferentes resultados? Entonces nos podemos comparar estos resultados de forma estadística y así identificar los vacíos. ¿Cuál posee mayor fuerza estadística al final? Y luego resuelve inconsistencias, las inconsistencias que ya mencioné, porque un estudio aprueba más los sellantes de ionómero de vidrio que los sellantes resinosos, o sellar o no sellar. Y finalmente explora las diferencias que recaben en los mismos, porque obtuvieron resultados diferentes con similares metodologías. Luego, los pasos para realizar una revisión sistemática, recordemos, son definir la pregunta en base al formato PICO, participante, intervención, comparación y outcome. Lo siento, anteriormente había dicho conclusiones, pero es comparación. Entonces los participantes, poniendo el ejemplo anterior de los sellantes de fosas y fisuras,
era no solo la población en edades adolescentes y adultos, sino que también era los dientes permanentes. Entonces la intervención tenía que ser exclusiva en dientes permanentes y con los materiales ionómero de vidrio o sellantes resinosos. Y luego comparar ya sea el material, el tratamiento con no tratar. Eso es, intervenir o no intervenir. Eso sería una comparación. Y lo otro, los tipos de materiales se comparan también. Finalmente, los resultados que obtenemos. Segundo paso para realizar una revisión sistemática, planear los criterios de elegibilidad. Las reglas que cada autor debe seguir para obtener estudios con los criterios de elegibilidad. Y finalmente planear la metodología, qué bases de datos se va a buscar y cómo vamos a descartar. En algunos casos se encuentran estudios que un autor individual no puede descartar porque presenta similitudes y los criterios de elegibilidad son muy similares a los criterios de elegibilidad que planearon todos los autores en un principio. Entonces, si este autor individual no es capaz de descartar el estudio o admitirlo dentro de la revisión, entonces, en base a la planeación de la metodología, los autores también tienen que planear reuniones de equipo para discutir cuando exista algún percance o alguna dificultad para recolectar o diferenciar la información entre útil o no útil para el estudio. Luego, el tercer paso, conducir la revisión. ¿Cómo buscamos los estudios? ¿Qué base de datos? ¿Cuáles son las palabras claves? Incluso en algunos casos, cuando los autores son bilingües o trilingües, especifican qué idioma se utilizó para aplicar las palabras claves. Vamos a aplicar los criterios de revisión cuando ya obtenemos los estudios individuales que queremos utilizar dentro de nuestras revisiones sistemáticas. Finalmente se recolecta la información que ha sido capaz de cumplir con los criterios de selección y así valoramos los estudios. Dentro del tercer paso, siempre de conducir la revisión, existen más estadios que sería analizar y presentar los resultados. Si estos resultados presentan fuerza estadística en la comparación, también es necesario realizarla. Finalmente, se interpretan los resultados y se redacta el primer borrador. Este borrador lleva una serie de revisiones. Pueden ser, usualmente no solo una, eso sí, nunca es una revisión. Nunca. Por mucho que uno se esfuerce y uno realice una revisión de su propio trabajo, siempre el trabajo debe ser revisado por una tercera persona que en la mayoría de los casos ni siquiera estuvo presente durante la realización del experimento, pero conoce la metodología. Luego se puede mejorar y actualizar la revisión. Update, actualizar la revisión. Esos son los updates. Luego la evaluación de revisiones sistemáticas. Nosotros incluso tenemos que evaluar las revisiones porque puede que la revisión ya sea el periodo de publicación de la revisión puede ser muy antiguo. Entonces recordamos que la información científica sigue
progresando. Entonces tenemos que tener claro, uno, el artículo es claro, presenta los objetivos claramente, los criterios de metodología, todo está plasmado. Luego, responde a la pregunta planteada, la pregunta pico que observamos anteriormente. El artículo de revisión sistemática evalúa la búsqueda, nos presenta cómo evaluaron la búsqueda, qué bases de datos utilizaron, qué palabras claves utilizaron, cuáles fueron los criterios de búsqueda que utilizaron. Luego, el sistema utilizado para evaluar los estudios se refiere a los criterios que los autores plantearon para evaluar los estudios. ¿Lo presentan dentro de la revisión? Luego, realizan el metaanálisis, es decir, el análisis estadístico de los datos. ¿Es válido hacer el metaanálisis? Se ha obtenido aquí una tabla resumen de los criterios de cada una de las revisiones sistemáticas y narrativas y especialmente de las ventajas de la revisión sistemática que se encuentran a la derecha. Entonces esto puede ser pregunta de examen. Menciona tres criterios menciona tres características de cada una de las revisiones y cuál es la ventaja de la revisión sistemática sobre la revisión narrativa. Podemos ver el alcance de la pregunta clínica. La revisión narrativa es basada en una pregunta general, de visión amplia y general. En cambio, las revisiones sistemáticas es en base al formato pico, paciente, intervención, comparación y outcomes, resultados. Luego, el protocolo, es decir, la metodología que ellos utilizaron para la selección de esta información es ausente en la revisión narrativa, no se presenta. Pero en la revisión sistemática sí está desarrollada y está registrada, entonces está esclarecida y se puede reproducir. Finalmente, la fuente de la evidencia y estrategia de la búsqueda en la revisión narrativa usualmente no especifica estudios o la búsqueda o la forma en que se ha seleccionado la información, pero en las revisiones sistemáticas sí especifican las bases de datos de la literatura que fueron utilizados y también la estrategia. Podemos ver aquí que incluso dentro de la autoría, usualmente los escritores o el escritor es un experto que ha sido invitado. Es un experto en un área clínica específica. En cuanto a la revisión sistemática, sí puede ser un equipo de expertos dentro del área específica, pero ellos presentan su revisión de forma metodológica, es decir, que la información que se obtiene dentro de las revisiones sistemáticas no está sesgada, porque en la revisión narrativa, como es en base a la opinión individual de cada experto con pericia clínica, el investigador puede, en base personal, decidir qué estudios incluir y cuáles descartar dentro de su revisión narrativa. Sin embargo, dentro de las revisiones sistemáticas del equipo de expertos, está guiado de forma metodológica a la obtención de los resultados y a la presentación de la información dentro de la revisión sistemática. Ahora finalmente voy a presentar una serie de ejemplos que podrían venir dentro del examen. Una serie de preguntas. Uno, ¿cuáles han sido los dos tipos de revisiones que se han visto en la clase? ¿Por qué se considera que las revisiones sistemáticas son mejores que las revisiones narrativas? Y menciona tres características de las revisiones sistemáticas. Finalmente, menciona dos características para comparar las revisiones sistemáticas de las revisiones narrativas.
Y eso es todo por hoy. Agradezco mucho la atención que han prestado en la clase y espero verlos en un siguiente componente. Así que cuídense mucho y muchas gracias.